Yo soy Roberto Fernández, director del programa de doctorado de la Escuela para Graduados Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y estamos reunidos el 4 de junio de 2021 a las 9:08 horas para escuchar la defensa de la tesis doctoral del ingeniero agrónomo Sebastián Rodríguez. Eh, el título y sus directores los va a presentar él mismo. Yo en este acto les agradezco a todos, les doy la bienvenida a nombre de la facultad y de la escuela y les agradezco muy particularmente a los jurados por el trabajo de evaluación que hoy están finalizando. Los jurados son el doctor Eduardo Leguizamón, profesor titular en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, el doctor Ramón León, del Departamento de Crop and Soil Science de North Carolina State University, Carolina del Norte, en Estados Unidos, y al doctor Ricardo Sabatini, profesor titular en el Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur. Bueno, sin más formalidades, cuando quieras te presentas, Sebastián, y empezamos con todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Sebastián Rodríguez, soy ingeniero agrónomo recibido en la Universidad Nacional de La Plata y mi tema de tesis se llama Abordaje integral del problema de malezamiento de los sistemas productivos de la región pampeana. Bueno, para arrancar entonces podemos decir que en los últimos años los sistemas agrícolas actuales han permitido aumentar los rendimientos debido a la incorporación de nuevas tecnologías, como por ejemplo la incorporación de nuevas variedades de híbridos, el mayor uso de agroquímicos o la expansión de la siembra directa. Estas tecnologías, una de las principales consecuencias que trajeron fue el aumento de rendimientos, como se puede ver en el gráfico de la derecha. Los rendimientos, según el Ministerio de Agricultura de la Nación, vemos que los rendimientos aumentaron, la tasa de crecimiento de esos rendimientos aumentaron. Sin embargo, a su vez estas tecnologías trajeron algunos problemas con respecto a las malezas, como por ejemplo la aparición de malezas resistentes o tolerantes a herbicidas, la reducción de la biodiversidad, el aumento de costos de control debido a la incorporación de mayor cantidad de insumos y la contaminación de flujos de agua debido a la aplicación de mayor cantidad de agroquímicos. Bueno, el fracaso del manejo convencional de malezas ha planteado la necesidad de abordar el problema de una manera integral con la participación activa de los tomadores de decisiones. Y cuando hablamos de los principales actores, podemos hablar de los investigadores, que son los encargados de generar tecnologías para el agro, los asesores, que son los encargados de transmitirlas, y los productores, que son los encargados de aplicarlas en condiciones de campo. Bueno, y también está bueno decir que este tipo de estudios son importantes para buscar cambios en estrategias de manejo de malezas, y en el caso de los productores de la región pampeana, comprende una herramienta poco explorada hasta el momento. Bien, el objetivo general de esta tesis es construir un modelo diagramático para ser utilizado como una herramienta para el diseño y la aplicación de buenas prácticas agrícolas que integre, por un lado, los criterios por los cuales los diferentes actores del sistema productivo de la región pampeana basan sus decisiones de manejo de malezas, y por otro lado, los procesos clave de malezamiento de los sistemas agrícolas. Bueno, dicha la introducción que corresponde al capítulo 1 de mi tesis, vamos a pasar al capítulo 2. En el capítulo 2 se estudió la percepción de los actores de la región pampeana sobre la problemática de malezas. El objetivo de este capítulo fue describir la importancia relativa de los principales problemas de malezamiento, caracterizar la percepción que manifiestan los actores involucrados en los sistemas productivos de la región pampeana sobre esta adversidad y puntualizar los criterios que se aplican para su manejo y control. La hipótesis que planteamos fue que los actores intervinientes en los sistemas productivos agrícolas de la región pampeana reconocen a las malezas como la adversidad biótica más importante en sus cultivos, pero su percepción del problema les impide aplicar estrategias integrales para su manejo. Bueno, en cuanto a materiales y métodos de este capítulo 2, hicimos dos series de encuestas. Una primera serie de encuestas se indagó sobre la importancia de las adversidades bióticas, ya sea malezas, enfermedades o plagas, y por otro lado, otra segunda tirada de encuestas fue para evaluar la percepción de la problemática de malezas. Y en este caso se preguntó sobre malezas problema, manejo de malezas y limitaciones. Para la primera encuesta, donde se indagó sobre la importancia de las adversidades bióticas, se hizo una encuesta en abril del 2015 a 86 encuestados que generalmente eran productores o asesores agrícolas.
Y desarrollamos, en este caso desarrollamos un índice de importancia general que evalúa dos variables importantes. Por un lado, la jerarquía y por otro lado, la frecuencia. En el caso de la jerarquía, se les preguntó a los encuestados que ordenen las diferentes adversidades, ya sea malezas, enfermedades o plaga, para cada uno de los 4 cultivos más importantes, que eran soja, trigo, maíz y cebada. Y en el caso de la frecuencia, se preguntó con qué frecuencia ocurrían estas adversidades o con qué frecuencia eran importantes estas adversidades en sus planteos. Como los datos están en el denominador del índice, cuanto más chico era este número, mayor era el nivel de importancia. Bueno, en cuanto a los resultados de esta primera encuesta, lo primero que hicimos es dividir la región pampeana en 3 zonas. Una zona norte que se llamó al norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, una zona oeste al noroeste de la provincia de Buenos Aires, noreste de La Pampa y sur de Córdoba, y una zona sur en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y en cuanto a los resultados que obtuvimos que para los cultivos de soja y maíz, que son los cultivos de verano, las malezas resultaron tener mayores niveles de importancia, seguido de las plagas y finalmente las enfermedades. Y para los cultivos de invierno, como trigo y cebada, vimos que las enfermedades fueron las adversidades más importantes, seguida de las malezas y finalmente las plagas. A su vez también podemos corroborar que las malezas estaban más asociadas a niveles altos de jerarquía, mientras que las enfermedades estaban asociadas a niveles altos de frecuencia. Esto quiere decir que las malezas eran el principal problema la mayoría de los años, sin embargo las enfermedades resultaban estar en la mayor parte de los años en los que los encuestados respondían las encuestas, pero no resultaban ser tan importantes como las malezas. Bien, para la otra serie de encuestas donde se indagó sobre la percepción de la problemática de malezas, se hicieron 3 series de encuestas. En este caso, una encuesta inicial donde se indagó sobre las malezas más problemáticas y el planteo químico empleado para combatirlas. Una segunda encuesta que se denominó encuesta estructural, donde se preguntó sobre el manejo de los sistemas productivos y se participó en jornadas de capacitación. Y una tercera encuesta que se denominó encuesta problema, donde se identificaron las dificultades afrontadas en cuanto al manejo de malezas y a las limitantes para emplear estrategias de manejo más sustentables. En total, en estas 3 encuestas se encuestaron a 323 personas, eran también productores y asesores principalmente, empresarios destinados a la agricultura y a la ganadería. El nivel tecnológico que manejaban era de medio a alto. Las encuestas fueron entregadas, algunas en formato digital a través de la página web Agroconsultas Online, que es una página web de consulta agropecuaria, y otras por escrito. Y a su vez también asistimos a jornadas de capacitación del Grupo CREA, donde también, aparte de entregar las encuestas, intercambiamos información con los actores. Y bueno, y finalmente, una vez que obtuvimos todos los datos, los analizamos a través de la metodología de la triangulación metodológica, con la ayuda de la docente Mariana Moya de la Cátedra de Sociología de la Facultad de Agronomía. Sebastián, discúlpame, Sí. acordate de chequear de vez en cuando. Sí. Acá vemos que está todo bien, pero... Perfecto. Gracias. Bueno, en cuanto a los resultados, una de las cosas importantes que encontramos es que había un grupo de personas más jóvenes, destinadas principalmente a la agricultura, en grandes extensiones que predominaron en la zona oeste y presentaban como característica un acelerado ritmo de trabajo. Y por otro lado, unas personas mayores a las anteriores, dedicados no solo a la agricultura, sino también a ganadería, en extensiones medianas, predominaban en la zona sur y la zona norte, y además eran asistentes a talleres y jornadas de capacitación. En cuanto a la tenencia de la tierra de los encuestados, bueno, el 46,9%, casi la mitad, eran propietarios de las tierras que manejaban y a su vez arrendaban una porción de sus trabajos. Otros, el 25% eran solo propietarios y el 26,5% además eran solo arrendatarios. En cuanto a los herbicidas que más se utilizaban, vimos que tanto en la zona norte como en la zona oeste y la zona sur, los 3 herbicidas más utilizados eran los mismos. Y los 3 herbicidas más usados además pertenecen a diferentes sitios de acción, que son el glifosato, el 2,4-D y la atracina. A su vez también la mayoría realiza 2 aplicaciones de herbicidas en el barbecho y el monitoreo de malezas se focaliza desde el barbecho hasta el cierre del entresurco.
En cuanto al manejo de malezas, solo el 26,1%, además de control químico, utiliza alguna otra práctica de manejo, como puede ser una labranza o un cultivo de cobertura, y el restante 73,9% solo realiza control químico a través de una, dos o tres aplicaciones de herbicidas por año. Y dentro de este porcentaje, el 80% dijo rotar herbicidas y el 20% no rotar herbicidas. A su vez, la mayoría de los encuestados no considera la alternativa de incorporar otras prácticas de manejo diferentes al control químico. Bueno, y en la última encuesta donde se preguntó qué elementos incorporaría para poder realizar un manejo más sustentable de malezas, la mayoría de ellos, el 30,9%, dijo que cambiaría el planteo químico. A esto nos referimos que aplicaría otro herbicida o aplicaría otra dosis o intercambiaría herbicidas o agregaría o sacaría un herbicida. Después, la segunda respuesta más frecuente fue que incorporaría un cultivo de cobertura con el 23,6%, y después tuvimos otras respuestas como limpieza de la cosechadora, incorporaría labranza mecánica, algún evento, algún cultivo con evento, mejoraría el arreglo espacial, etc. Luego le preguntamos sobre cuáles eran las limitantes que ellos encontraban para hacer un manejo más sustentable de malezas. Y la principal limitante, con el 26,5% de frecuencia, fueron el aumento de costos, que incurriría un manejo integrado de malezas. La segunda opción más frecuente fue la concientización tanto del productor como del contratista o del propietario para que realice un correcto manejo integrado de malezas. Y después teníamos otro tipo de respuestas, como poca agua útil en el perfil, relacionado a la incorporación de un cultivo de cobertura, corto tiempo de acción, restricciones herbicidas, falta de conocimiento, etc. En cuanto a las conclusiones de este capítulo 2, podemos decir que la adversidad biótica que mayor preocupación despertó entre los productores de la región pampeana fueron las malezas. Todavía se observa una visión productivista del problema basada en tecnologías de insumo que atenta sobre la sustentabilidad de los agroecosistemas. Observamos un fracaso en la implementación de prácticas de manejo integrado de malezas, y además podremos decir que sería necesario generar espacios de formación y sensibilización sobre los beneficios de las buenas prácticas agrícolas. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Me van escuchando todos? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahora pasamos al capítulo 3. El capítulo 3, nosotros planteamos un modelo diagramático del impacto de los procesos de transformación de los sistemas agrícolas sobre las comunidades de malezas. El objetivo de este capítulo fue construir un modelo diagramático como marco conceptual que describa el proceso de manejo de malezas, incluyendo su impacto en la estructura y función de las comunidades de malezas de la región pampeana. La hipótesis que planteamos fue que una descripción integral de los factores que condicionan la toma de decisiones y del efecto de las diferentes prácticas de manejo sobre la estructura y función de las comunidades de malezas permite visualizar mejor el problema. Bueno, y cuando desarrollamos el modelo diagramático lo dividimos en dos partes. En una primera parte hicimos el modelo sobre los actores. Como se ve en la caja gris, tenemos a los investigadores, asesores y productores como los principales actores, y otros actores como por ejemplo los vendedores de insumos o los contratistas. Entre ellos, a través de la divulgación, de experiencia y de la extensión, se intercambia información. A su vez, por otro lado, tenemos instituciones científico-técnicas públicas y privadas que también intercambian información a través de convenios, y a través de la investigación generan tecnologías. Nosotros dividimos a esas tecnologías en 4 tipos de tecnologías, como control cultural, control mecánico, control químico y control biológico. Y lo que muestra el modelo es que a través de la percepción, los productores perciben este tipo de tecnologías y las aplican a través de sus decisiones de manejo en el sistema productivo. Y después pasamos a la parte más compleja del modelo, donde tenemos, por un lado, en la caja gris de arriba, el sistema productivo, que es un sistema cíclico, donde a través del cultivo, a través de la siembra, se siembra el cultivo, se generan plántulas. Esas plántulas, algunas van a sobrevivir, otras no. Luego las que sobreviven compiten con las malezas que se encuentran en ese momento, y luego las plantas generan rendimiento a través de la cosecha, generan rendimiento, producción, y por otro lado, luego de la cosecha se generan residuos de cosecha. Estos residuos de cosecha, de acuerdo a la temperatura y humedad,
van a formar parte del rastrojo, y el rastrojo va a formar parte de la cama de siembra para un cultivo de cobertura, si es que se hace un cultivo de invierno, o el siguiente cultivo de verano. Entonces se cierra el ciclo. Por otro lado tenemos a las malezas, que sería la caja gris del medio. En este caso también tenemos un sistema cíclico donde arrancamos con semillas con alta dormición en el banco de semillas del suelo. Dada la predación o el envejecimiento, algunas de esas semillas van a morir y otras, de acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad, van a bajar su nivel de dormición, y si se cumplen los factores terminadores de dormición, algunas van a germinar y generar plántulas de malezas. Esas plántulas de malezas, algunas van a sobrevivir, otras no. Las que sobreviven van a tener una determinada tasa de crecimiento y van a competir con el cultivo. A su vez, a través de la fecundidad, van a generar semillas, y esas semillas van a volver al banco de semillas del suelo y se completa nuevamente el ciclo. Y por otro lado tenemos el subsistema de plagas y enfermedades, que en esta tesis en particular no se toca demasiado, pero solamente se nombra para tener una idea de qué está. Pero en esta tesis no se toca ese subsistema, digamos, solo se nombra. Bueno, ¿todo bien? ¿Siguen ahí? Sí. Perfecto. Bueno, ahora pasamos al capítulo 4 de la tesis. El capítulo 4 quizás es el capítulo que más información arroja la tesis, que es el estudio de la bioecología de especies malezas problemas como caso piloto. El objetivo de este capítulo fue caracterizar procesos clave de malezamiento, ya sea germinación, establecimiento y competencia, de especies malezas seleccionadas como especies piloto, que fueron Echinoclea cruzgali, Eleucina indica y Chloris virgata. La hipótesis que planteamos fue que el éxito de las poblaciones de malezas se encuentra asociado a la respuesta de algunos de los procesos clave del malezamiento a la modificación del ambiente generado por las prácticas de manejo del sistema agrícola. Bueno, para desarrollar en este capítulo se hicieron una serie de ensayos, y para eso lo primero que hicimos es determinar cuáles eran las malezas problema o potencialmente problemáticas de acá a un futuro en la región pampeana. Para eso nos basamos en los resultados de las encuestas del capítulo 2, y además a través de las diferentes charlas que tuvimos con los productores, y seleccionamos a Echinoclea cruzgali, Eleucina indica y Chloris virgata como 3 especies gramíneas importantes que eran difíciles de combatir. Entonces fuimos al campo, en este caso a un campo experimental del INTA General Villegas, y recolectamos semillas de estas 3 especies y las almacenamos a temperatura ambiente. Una vez que teníamos las semillas recolectadas, lo que hicimos es hacer diferentes ensayos para poder, de alguna forma, agregar la información al modelo diagramático que nosotros planteamos. Un primer ensayo fue ensayos de viabilidad con las semillas recién recolectadas. Otros ensayos fueron relacionados a la posmaduración de esas semillas en diferentes condiciones de temperatura y humedad. Y otros ensayos fueron ensayos de germinación. Medimos la germinación de esas semillas bajo diferentes condiciones. En cuanto a las pruebas de viabilidad, se utilizó el test de tetrasolio, muy ampliamente conocido, en el cual las semillas recién recolectadas se embebieron y se tuvieron durante 18 horas a 30 grados centígrados en cámara de germinación. Una vez que pasó este periodo, se hicieron cortes transversales en las semillas de las 3 especies, en lugares cercanos al embrión sin tocarlo para no dañarlo, y luego se sumergieron esas semillas cortadas en una solución de tetrasolio al 1% en peso en volumen. Esto se mantuvieron durante 24 horas a 30 grados en oscuridad. Y lo que se obtuvo luego fue, de acuerdo a la tinción de los embriones, se determinó cuál era la viabilidad de las semillas. En cuanto a los resultados, obtuvimos que la viabilidad de las semillas dispersadas, o sea, las semillas que estaban en el campo silvestre, eran bastante altas, superiores al 83%. Y se hizo durante 2 años, el año 2016 y el año 2017. ¿Todo bien? ¿Siguen ahí todos? Bien. Después pasamos a los ensayos de posmaduración. Para esto utilizamos 4 tratamientos diferentes. Un primer tratamiento, que las semillas se almacenaron en seco a 5 grados. Un segundo tratamiento, las semillas se almacenaron en húmedo a 5 grados en cajas de Petri. Un tercer tratamiento en seco a 25 grados. Y un cuarto tratamiento, semillas enterradas en condiciones de campo.
A su vez, para cada uno de los tratamientos se hicieron conteos de germinación para las semillas recién dispersadas, por un lado, a los 98 días de posmaduración bajo cada una de estas condiciones, y a los 173 días de posmaduración bajo cada una de estas condiciones. Y a su vez, los conteos de germinación estaban relacionados a incrementos térmicos desde 5 grados hasta 35 y de crecimiento térmico desde 35 grados hasta 5 grados. Bueno, acá vamos a mostrar los resultados de la especie Chloris virgata, que fueron los resultados más contundentes que tuvimos. En el caso de las semillas recién dispersadas, vimos que la germinación fue baja, sin embargo hubo algo de germinación en el régimen de incrementos de temperatura. En el caso de los 98 días de posmaduración, vimos que los tratamientos en húmedo en 5 grados y las semillas enterradas fueron los que arrojaron mayores niveles de germinación, o sea, los tratamientos donde las semillas estaban húmedas. Y a los 173 días de posmaduración, los tratamientos que mayor germinación presentaron fueron el de seco a 25 grados y el de almacenamiento enterradas a campo. Luego, con estos resultados, lo que hicimos fue calcular diferentes índices como la temperatura umbral, temperatura base, temperatura óptima y máxima para las semillas de Chloris virgata en este caso. Y esto lo hicimos con las semillas que estuvieron enterradas en condiciones de campo. Y se les aplicó el modelo de tiempo térmico generado por Butler y Benech en el año 2003, en el cual permite predecir la temperatura límite inferior en el cual germina el 50% de la semilla. Lo que hicimos esto, a través del modelo pudimos generar la temperatura límite inferior, cómo iba evolucionando a lo largo del año, de los 2 años donde se hizo el experimento, el año 2016 y el año 2017, y lo contrastamos con las temperaturas medias diarias tomadas con 2 data logger que estaban enterrados junto a las semillas en el campo. Y pudimos comprobar que la temperatura media diaria del suelo donde estaban las semillas superaba la temperatura límite inferior a principios de septiembre. Por lo tanto, a través de esto podríamos de alguna manera predecir que a principios de septiembre se estaría reduciendo considerablemente la dormición de estas semillas y podrían estar en condiciones, si se cumplen los factores determinadores de la dormición, de germinar. Estos resultados fueron publicados en la revista We Research en un trabajo en el año 2020, el año pasado. Bueno, y no nos quedamos ahí, sino que también medimos los factores terminadores de la dormición, como son la calidad de luz y las temperaturas alternadas. Para medir la calidad de luz, lo que se hizo, esto se hizo con semillas enterradas en el suelo, se aplicaron diferentes tratamientos a las semillas recién recolectadas, a las semillas luego de estar 124 días enterradas en el suelo y también a los 180 días de estar enterradas en el suelo. En cuanto a los tratamientos, bueno, los primeros 2 días se embebieron las semillas en oscuridad para que se active su metabolismo y luego se aplicaron 5 tratamientos de diferentes calidades de luz. Por un lado, las semillas se mantuvieron en oscuridad total. Por otro lado, semillas durante 20 minutos de luz roja. Por otro lado, durante 20 minutos de luz roja, seguida de 15 minutos de luz rojo lejano. Por otro lado, otro tratamiento, 2 minutos de luz roja, y otro tratamiento, 2 minutos de luz roja, seguida de 15 minutos de luz rojo lejano. Estos tratamientos se aplicaron durante 3 días consecutivos y a un grupo, o sea, la mitad de las semillas en cada uno de estos tratamientos se las mantuvo a 25 grados constantes durante todo el tratamiento y los conteos de germinación, y otro grupo en temperaturas alternas, de 12 horas de 10 grados y 12 horas de 20 grados. Bueno, y luego de estos 3 días de tratamiento, se realizaron conteos diarios de germinación bajo luz verde durante los 15 días consecutivos siguientes. Y también lo que se hizo fue un ensayo de viabilidad de las semillas. Este ensayo fue idéntico al ensayo que hacíamos con las semillas recién dispersadas, pero en este caso a los 180 días de haber estado enterradas en el suelo, para ver cuál era la persistencia de esas semillas en el suelo. Bueno, en cuanto a los resultados, obtuvimos 3 parámetros diferentes para cada una de las especies que analizamos. Para Echinoclea cruzgali, vimos que los mayores niveles de germinación ocurrieron con temperaturas alternas, como se ve en las barras más altas, luego de 124 días de haber estado enterradas en el suelo.
y la germinación se redujo a los 180 días, manteniéndose las diferencias entre regímenes. Sin embargo, no hubo diferencia entre cada uno de los tratamientos de luz que nosotros aplicábamos. En el caso de leucina índica vimos que ni a los 0 días ni a los 124 días hubo prácticamente germinación, y hubo una alta germinación a los 180 días solamente las semillas que estaban en condiciones de temperaturas alternadas. En el caso de Chloris virgata vimos que a los 0 días hubo poca germinación, a los 124 días germinaron casi todas las semillas, tanto las que estaban a 25 grados constantes como las que estaban a temperaturas alternadas. Y luego de los 180 días vimos muy poca germinación y a su vez también se veían semillas negras y que podían haber perdido su viabilidad a los 180 días. Bueno, y en cuanto a los ensayos de viabilidad, vimos que para el caso de Quinoclea Cruz Gali, la viabilidad a los 180 días luego de estar enterradas en el suelo disminuyó, pero hasta niveles del 64 al 76% de viabilidad. En el caso de leucina índica casi se mantuvieron intactas las semillas, cercanos a niveles del 100% de viabilidad. Y en el caso de Chloris virgata fue una especie que sí se redujo bastante la viabilidad, se veían muchas semillas negras y podridas a los 180 días de haber estado enterradas en el suelo, con niveles de 4 al 12% de viabilidad. Bueno, luego pasamos a, también medimos la respuesta a la alternancia térmica. Para esto medimos, en este caso no medimos germinación, sino que medimos emergencia de plántulas en condiciones semicontroladas. Para esto localizamos lugares donde había habido infestación de malezas, por lo tanto podríamos decir que había semillas de estas 3 malezas en el suelo. Y lo que hicimos es 2 tratamientos diferentes. Un tratamiento lo llamamos tratamiento con sombra, en el cual se le aplicaba una medida sombra y se medía establecimiento de plántulas a través de una rejilla graduada, en el cual íbamos contando cómo iban emergiendo esas plántulas de las 3 malezas indicadas. Y por otro lado se hizo un tratamiento sin sombra, donde no se le aplicaba esa cobertura, esa media sombra encima, por lo tanto teníamos mayor alternancia térmica. La alternancia térmica además la medíamos con 2 data loggers en cada tratamiento que se aplicaban al lado de las semillas para medir la temperatura del suelo. Bueno, y en cuanto a los resultados que obtuvimos, como se ven, en las líneas rojas son los tratamientos sin sombra donde se adelantó la emergencia de plántulas. Nosotros tenemos que estos 3 cuadrados de la izquierda son porcentaje de plántula y los 3 cuadrados de la derecha serían plantas por metro cuadrado. Y vimos que se adelantó en el caso de sin sombra la germinación y emergencia de esas plántulas. Y en el caso de Quinoclea Cruz Gali y Chloris virgata llegaron a niveles parecidos de niveles finales de plantas por metro cuadrado. En el caso de leucina índica, no. Bueno, y no nos quedamos ahí, sino que también medimos la competencia entre el cultivo y la maleza para agregarle más información todavía al modelo. En este caso también fueron ensayos que se hicieron en condiciones semicontroladas en el campo experimental de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Y para hacer este ensayo lo que se hicieron diferentes parcelas de 1 metro cuadrado, donde en algunas parcelas se sembraba la soja en las condiciones similares a las que se producen en condiciones de campo. En otro lado se sembraba la soja con las 3 especies, con cada una de las 3 especies que monitoreamos, y en otras parcelas se sembraba solamente la maleza. Bueno, y luego se hicieron mediciones de biomasa aérea, altura de la planta y área foliar, tanto del cultivo como de la maleza, en diferentes estadios de cultivo de soja, en B3, R1, R3, R6 y R8. Y a su vez, algunos de estas parcelas de 1 metro por 1 metro, se les aplicaba fertilizante, en este caso 200 kilos de fosfato monoamónico por hectárea, que es más o menos lo que se aplica en condiciones de campo, para determinar si había alguna respuesta a la fertilización también. En cuanto a los datos recabados, bueno, se determinó el rendimiento relativo tanto de la maleza como del cultivo para ser expresado en un gráfico bivariado, donde podríamos observar cómo era la competencia entre el cultivo y la maleza. Y estos fueron los resultados obtenidos. Obtuvimos que en los primeros estadios, como en el estadio B3, por ejemplo, los puntos tienden a ubicarse en el extremo derecho
superior. Esto quiere decir que que todavía no hay una gran competencia entre el cultivo y la maleza, y a medida que íbamos avanzando en el ciclo, veíamos que los puntos se iban acercando más a la línea de plena competencia. A su vez, también medimos el índice de área foliar, y podemos decir que el índice de área foliar se modificó según el nivel de competencia cultivo-maleza, lo que impactó sobre el rendimiento del cultivo y la altura de las plantas, y la respuesta a la fertilización favoreció en un primer momento el crecimiento de las malezas y luego el crecimiento del cultivo. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿me siguen? ¿Están todos ahí conectados? Sí, señor. Perfecto. Bueno, ahora pasamos al capítulo 5. En el capítulo 5 se hicieron estudios sobre las relaciones directas entre comunidades de malezas y el manejo agrícola. El objetivo de este capítulo fue identificar el efecto de las prácticas de manejo del sistema productivo de la región pampeana sobre los principales componentes del sistema productivo y validar el modelo diagramático con situaciones de enmalezamiento en condiciones de campo. La hipótesis planteada fue que el modelo propuesto, una vez validado, permite predecir la eficacia de las prácticas de manejo y la dirección de los cambios en las comunidades de malezas, constituyéndose una herramienta base para la aplicación de buenas prácticas agrícolas. En una primera instancia lo que hicimos es, al ver que en la bibliografía había diferentes trabajos, mostraban diferentes metodologías de muestreo de malezas, entonces determinamos cuáles eran los tres métodos más usados, por lo menos en la región pampeana, para muestrear malezas, y hicimos una comparación de estos tres métodos. Los métodos elegidos fueron, uno es el método 1, que es el método de la transecta, donde se tiran 4 transectas a partir de un punto central, y luego en esas 4 transectas se van haciendo estaciones de monitoreos de 1 metro cuadrado. Luego en el método 2 se dibuja una W imaginaria en un lote, donde en cada uno de esos vértices se pone una estación de monitoreo y se determina qué especies hay y qué porcentaje de especies se encuentran. Y finalmente el método 3, que es el método donde se recorre al azar, de una forma al azar, el lote, y se registran todas las malezas que se encuentran y se estima un porcentaje de cada una de las especies. Lo que hicimos es hacer relevamiento en 15 lotes agrícolas de la región pampeana en mayo de 2015, y se midió la composición florística, la riqueza, la abundancia, la frecuencia, la constancia y la diversidad de especies con los 3 métodos en cada uno de los lotes para poder compararlos. Y algunos de los resultados más importantes fueron esto, que para estimar abundancia no vimos grandes diferencias entre cada uno de estos 3 métodos, y para determinar la composición de la comunidad, incluyendo por ahí a las especies que eran raras o de baja abundancia, los métodos 1 y 3 resultaban más adecuados, mientras que el método 2 no era capaz de captar a esas especies raras o de baja abundancia. En cuanto a las especies que encontramos, la principal especie fue Lamium aplexicaule, seguida de Conisa, Stellaria media, Amaranthus y Amivinaga, y bueno, hay un montón más que están acá en este gráfico. Bueno, y después lo que hicimos es relevamiento de malezas en lotes con distinta historia agrícola para la validación de modelos. En este caso se hicieron relevamiento en otros 15 lotes también. En este caso eran lotes del INTA de General Villegas en el 2019. Y lo que se hizo es diferentes relevamientos de malezas a través de, en este caso utilizamos el método de la transecta. Se hicieron relevamientos durante diferentes momentos del año 2019. Y además se tomaron 2 rotaciones como referencia. Una rotación 1 que era soja y maíz, y una segunda rotación que incluía soja, maíz y aparte algún cultivo de invierno. Ese cultivo de invierno podía ser un trigo, avena, vicia, cebada, centeno. Podía ser un cultivo de cobertura o un cultivo comercial. Bueno, y lo que se midió fue riqueza de especies, frecuencia y abundancia. Y estos son algunos de los resultados de la frecuencia de las especies. En cada columna de esta tenemos cada uno de los momentos en el que se fue al campo a hacer los relevamientos, y cada uno de esos puntos es una especie diferente. Yo acá no puse el listado de las especies, pero bueno, cada símbolo simboliza una especie diferente que está en la tesis. Tenemos para la rotación 1, que fue solo maíz y soja, vemos niveles altos, muchas especies y niveles altos de frecuencia, en algunos casos cercanos al 100%.
Y para la rotación 2, donde se incluía un cultivo de invierno, tenemos niveles menores de frecuencia y menor cantidad de especies. Bueno, y el capítulo 6 lo que intenta es un poco resumir todo y cerrar el tema de la tesis. Bueno, una vez que nosotros planteamos el modelo diagramático, que sería este modelo diagramático, lo que hicimos es luego diferentes tipos de ensayo, por ejemplo, el ensayo de viabilidad, para poder integrar, generar más información para poder agregar al modelo. En el caso de las 3 especies que medimos, por ejemplo, para la viabilidad vimos que las semillas recién dispersadas tenían una alta viabilidad. Luego, medimos también la persistencia en el suelo, vimos que tanto Echinoclea cruzgali como Eleusis indica tenían una alta persistencia porque arrojaron valores altos de viabilidad luego de estar enterradas durante 180 días. Sin embargo, Chloris virgata redujo bastante su viabilidad. Cuando medimos también la dormición inicial, vimos que para Echinoclea cruzgali y Eleusis indica teníamos una dormición inicial alta, mientras que para Chloris virgata germinaron algunas semillas, no era alta, pero era media. Después, para cuando medimos a través de los ensayos de postmaduración, vimos que para Echinoclea cruzgali las semillas que más germinaron fueron las que estaban enterradas a los 173 días de postmaduración. Para Leucina indica las semillas enterradas a los 98 días de postmaduración. Y para Chloris virgata, las semillas que estuvieron a 5 grados en húmedo a los 98 días de postmaduración. En cuanto a la respuesta a la alternancia térmica, vimos que para Echinoclea cruzgali y Leucina indica se observa una respuesta a la alternancia térmica, mientras que para Chloris virgata no, porque germinaron independientemente de la alternancia térmica. En cuanto a la respuesta a la calidad de luz, ninguna de las 3 respondieron a las calidades de luz que nosotros muestreamos. En otro trabajo se podría llegar a muestrar otro periodo de tiempo de exposición o otras calidades de luz, pero para lo que nosotros muestreamos no se observó respuesta a la calidad de luz. En cuanto a la germinación a temperaturas constantes, esto no lo mostré, pero bueno, las semillas también se sometieron a ensayos de germinación a temperaturas constantes y las que más germinaron fueron entre 25 y 30 grados para las 3 especies, que es lo mismo que se observa en diferentes bibliografías. Bien, en cuanto al inicio de la competencia, vemos que de las 3 especies que muestreamos, Echinoclea cruzgali es la que se anticipa a competir en R1, en el estadio R1 de soja, mientras que Leucina indica y Chloris virgata compiten más atrasadas en estadio R2, empiezan a competir con el cultivo. Y en cuanto a la respuesta a la fertilización, vimos que la fertilización se favorece en un momento inicial a las malezas y luego al cultivo, de soja en este caso. Bueno, y finalmente vamos a contrastar las hipótesis. En la hipótesis 1 podemos decir que la presente tesis permite confirmar la hipótesis 1, que plantea a las malezas como la principal obesidad biótica de la región, siendo los actores intervinientes en los sistemas de producción agrícola de la región pampeana los moderadores del manejo de las mismas a través de su percepción del problema. El modelo diagramático propuesto en esta tesis integra diferentes aspectos de la producción agrícola y contribuye a la comprensión de aspectos clave del proceso de malezamiento y la toma de decisiones para la evaluación de las prácticas de manejo sustentables. Al comparar estas evidencias podemos aceptar la hipótesis 2. Se acepta también la hipótesis 3, confirmando que el éxito de las poblaciones de malezas se encuentra ligado a la respuesta de alguno de los procesos clave del malezamiento a la modificación del ambiente generado por las prácticas de manejo. Y en cuanto a la hipótesis 4, la validación de una parte de este modelo podría ratificar su utilización para predecir la eficacia de estas prácticas sobre las comunidades de malezas. Bueno, y finalmente para cerrar podemos decir que el modelo diagramático desarrollado propone la integración de diferentes aspectos relacionados a las malezas y proporciona una herramienta útil y duradera para la toma de decisiones. Bueno, y antes que nada quería también agradecer a Mariana Moya, que me dio una gran mano en lo que era el análisis de las encuestas, que es la docente de la Cátedra de Sociología, al doctor Ignacio Alzueta, que me brindó lugar en el campo para que yo pueda enterrar a las semillas, y me brindó también información meteorológica del lugar donde estaban enterradas las semillas,
A la doctora Patricia del Fuello, que me ayudó con todos los ensayos de laboratorio, en el laboratorio de semillas de la facultad. A los técnicos Maximiliano Rodríguez y Juan Fuentes, que son los técnicos del campo experimental de la Facultad de Agronomía, que me dieron una mano cuando hice los ensayos en condiciones semicontroladas. Y bueno, como ya lo nombré, al INTA, CREA y la página Agroconsultas. Y bueno, y también quería agradecer a los compañeros de la cátedra que empezamos siendo compañeros y terminamos con una gran amistad. Hasta el día de hoy seguimos compartiendo cosas y nada, compartimos muchos buenos momentos con ellos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Sebastián. Si querés dejar de compartir, Sí. muchas gracias. Te respetaste el tiempo asignado, así que estuvo perfecto y no hubo ningún problema con la conexión. Entonces ahora pasamos a la segunda parte pública de la defensa, en la que los doctores Sabatini, León y Sermón te van a hacer preguntas. Bueno. ¿Empieza usted, doctor Leguizamón? Bueno, cómo no, sí, sí. Le vi el micrófono prendido. ¿Perdón? No, le vi el micrófono prendido, es la señal que tenemos acá. Ah, perfecto. Bueno, Como prefiera. ¿Puedo hacer algunas preguntas? Entonces, ¿había un máximo, algo así? No. Le diría que haga algunas y después dejamos lugar a otro jurado por si hubiera algún problema con eso. Bueno, algún comentario así general de la tesis. A mí me parece que claramente es de altísimo nivel y de muy buena calidad todos los experimentos que tienen que ver con el conocimiento de la dormición, de la germinación, de la aparición de plántulas y cómo está inserto eso en el sistema que tiene que ver con el proceso de enmalecimiento. Pero me parecía un poco, eso lo puse en el dictamen, me parecía un poco, digamos, no totalmente balanceado el tema de las encuestas y sobre todo la parte, la que tiene que ver con el relevamiento de comunidades, porque en realidad no aportaba demasiado al elemento central, que era utilizar 3 especies de alta relevancia, conocer bien cómo funcionan, cómo germinan, cómo es su longevidad y cómo es sus aspectos competitivos, y relacionarlos con las primeras encuestas del capítulo 1, donde los productores brindaban sus conocimientos y sus percepciones respecto del tema. Entonces, a mí me parece que incluso en el análisis de las comunidades no están como relevantes las 3 especies estudiadas, lo cual me parece que tranquilamente esta tesis es muy buena, pero no le hace falta ese capítulo de reglamento de comunidades. Me parece, esa es mi percepción, pero eso es una cosa que ya ocurrió, de manera que preguntas entonces para el tesista. Evidentemente, de los elementos que configuran el enmalecimiento o los factores que lo afectan, Cloris aparece con un banco muy efímero. La pregunta es, ¿por qué entonces sigue habiendo Cloris en los campos? Es decir, ¿por qué invade tanto o es relativamente importante? ¿Y por qué aparece si tenemos esa vida de semillas en el suelo muy pobre respecto de las otras, ¿no es cierto? Eso quería preguntarte si tenés alguna idea al respecto. Bien. Sí, bueno, como dije, la elección de las especies fueron no solo por los relevamientos que nosotros hicimos, sino que también por las encuestas y por lo que los productores nos contaban a nosotros. Cloris era una de las especies que más dificultosas eran para manejar para ellos, y personalmente yo creo que quizás al tiene poca viabilidad, pero quizás al haber alta infestación, todos los años está la especie en el campo, entonces por lo tanto el banco de semillas se va renovando continuamente. Por eso quizás es una especie problemática y está todos los años. Es una especie, o sea, el tema de la fecundidad sería el que explicaría claro, la aparición constante en los sucesivos lugares. Claro. Y ese entonces es un tema al cual yo quería que también se hubiera tenido en cuenta. Es decir, en los modelos que fijaron o los estudios que hicieron, evidentemente el tema de fecundidad es relevante, diría súper relevante, y me parece que eso también
yo hubiera hecho, de nuevo son cosas que ya se hicieron, yo hubiera hecho más cuestiones relacionadas con la determinación de la fecundidad, porque los australianos lo están viendo muy bien con Lolin, o sea, si no se controla la redispersión por la cosechadora, en ese caso es aumentar la fecundidad propia de la especie, porque la llevamos a la escala espacial, hubiera sido una cosa importante también de incluir. Pero de nuevo, uno opina sobre cosas que ya vio, que son enormes, se me echan. No estoy descalificando el trabajo para nada. Simplemente mencionando un aspecto que me parece que es central, que es la fecundidad. Bueno, después se me puede ocurrir otra. No quiero hacer más. Quiero dar el lugar. Muchas gracias, Eduardo. Sé Ricardo, Ramón, ¿quién prefiere seguir? Sobre todo si es una repregunta o está relacionada con las preguntas del doctor Leguizamón. Por ahí eso es lo mejor. No sé, bueno, si quieren, no tiene que ver con lo de Leguizamón, pero bueno. ¿Me escuchan? Sí. Sí. No, primero te felicito. La verdad es que es una tesis, a mi juicio, digamos, las tesis tienen que tener una parte así un poco desafiante y lo tuyo, digamos, tiene una parte de bioecología, bueno, la que recién comentaba Eduardo, que tiene, digamos, suficiente nivel para haber sido una tesis eso solo, la bioecología de esas 3 especies. Pero bueno, vos fuiste más allá, buscaste integrar, hacer un diagrama, y yo creo que una tesis es el lugar perfecto para hacer ese tipo de cosas, aun cuando después se puede publicar o no, pero ese es el momento en el cual, con el nivel que vos hiciste, digamos, académico, por así decirlo, me parece muy valorable. Sinceramente, cuando lo leí me gustó, o sea, el hecho de pretender hacer algo así integral, aunque coincido con Eduardo en que por ahí eso es a veces difícil, pero bueno, el desafío de haberlo querido hacer y haberlo volcado en una tesis, la forma que yo veo las tesis doctorales, me parece que es muy valorable. Eso te lo quiero decir en principio. Bueno, ahora voy a hacer un comentario y después una pregunta. A mí, sinceramente, me sorprendió, tanto en la encuesta como en el diagrama, que no se tuviera en cuenta la parte de impacto ambiental, ¿no? Hoy tan importante en todos estos temas de la aplicación. En las encuestas no aparece una pregunta, digamos, sobre ese tema, considerando que en estos momentos el tema de deriva por pulverización aérea, termoderiva, exoderiva por viento, etcétera, que causa problemas en viviendas, en escuelas, hay toda una organizaciones, ONG, universidades que cuestionan mucho eso, que no apareciera una pregunta en la encuesta. Y después, en el diagrama, digamos también, porque existe factores, por ejemplo, hay unos factores ambientales de Kovacs del año, ya tiene casi 30 años, del año 92, que son unos factores, ¿no es cierto?, que uno con información, digamos, regional y con datos sobre los productos que se utilizan, se puede calcular un índice de impacto ambiental que creo que hubiera estado bueno incorporarlo. Cuando vos incorporas en el diagrama algunas otras cuestiones, creo que hubiera estado bueno incorporar esos factores que se calculan, te reitero, sin experimentación, pero que puede ser de utilidad. Y bueno, yo te hice un comentario en el dictamen, no de eso, porque ya con todo el trabajo, la verdad que cuando uno ve esa tesis, un trabajo impresionante, no me parecía que era necesario ahora ponerse a hacer eso, pero sí, bueno, hacer alguna mención en el diagrama acerca de, digamos, de un subsistema que tiene que ver con el impacto ambiental concretamente. Un poco que surja un poco más claramente, ¿no es cierto?, toda esa problemática que está asociada, a mi criterio al menos, con, digamos, cuando vos das una visión holística integral, me parece que eso tiene que estar. Más allá de que lo hayas estudiado durante la tesis o no, me pareció, yo te lo comenté, pero bueno, veo que recibí la versión nueva de la tesis y no veo que hayas hecho ningún comentario al respecto. Entonces, bueno, mi pregunta un poco apunta a ver eso, o sea, a ver si, digamos, por qué razón no incluiste una pregunta sobre ese tema en las encuestas, sobre
si estudiaron la posibilidad o estudiaste la posibilidad de utilizar algún índice de estos que comenté, que además ahora se han actualizado mucho, ¿no? Yo te mencioné ese índice, pero ahora hay unos índices nuevos que son bastante interesantes, en incorporar ese valor en el diagrama, y bueno, en definitiva, hacer mención de alguna un poco más resaltada, ¿no? Que creo que vos hiciste mención al impacto, digamos, sobre el agua, me parece, sobre la parte de... Pero bueno, hacer un poco más de mención sobre el impacto ambiental. Esa es la pregunta. Bien, sí, la verdad que sí, me hubiera encantado también agregarle un montón de cosas más al modelo, pero bueno, o sea, no tuve tiempo, el tiempo lo destiné principalmente a hacer todo este tipo de ensayos que hicimos sobre la bioecología, pero bueno, la idea también del modelo es un poco plantear una base para que el que quiera seguir investigando y agregándole cosas o sacándole cosas al modelo lo pueda seguir haciendo. O sea, no tuve tiempo de investigarlo yo eso, solamente planteé a través de varias citas de cosas que se habían estudiado. Pero bueno, puede ser el modelo una base para que alguien lo tome y pueda, no sé, abarcar esa rama, que es una rama muy amplia, que también es bastante importante para el modelo. Bueno, está bien, para mí está bien. ¿Querés seguir con alguna otra cosa, Ricardo, o pasamos al doctor León? No, está bien por mí. Pasemos a Ramón. Nos vamos a Estados Unidos, creo, ¿no? ¿Estás allí, Ramón? Bueno, primero que nada, más bien muchas gracias a la Universidad de Buenos Aires por la invitación. Siempre es para mí muy valioso aprender de otros sistemas. Pues para mí es una gran oportunidad. Y la otra cosa es que Bettina sabe eso. Yo me metí en esto de las malezas, siguiendo mucho la tesis de ella doctoral con Ben H. Arnold. He trabajado mucho en fisiología y ecología de semillas por eso. Me gustó mucho el trabajo de la tesis. Nosotros aquí nos hemos, así como decía el doctor Sabatini, las tesis doctorales con ese enfoque tan integral, tratando de poner las piezas juntas, ya casi no lo hacemos. Mucho tiene que ver con la forma en que se financia la investigación hoy en día aquí en Estados Unidos. Entonces yo quiero reconocerle, Sebastián, que es un trabajo muy bonito y muy bueno. Una cosa que yo sí hago en las defensas es tratar de encontrar las debilidades del trabajo o del estudio, y eso lo hago mucho con mis estudiantes. Más que revisores y gente externa al proyecto, los que están dentro del proyecto son los que deben saber mejor cuáles son las debilidades del estudio o las limitaciones. Entonces, yo tengo varias preguntas un poco técnicas. Usted no observó respuestas a la calidad de luz. ¿Cuál puede ser la explicación por eso? Porque en realidad tenemos evidencia en muchos estudios para esas especies. ¿Qué factor experimental podría explicar esos resultados? Bien, yo lo que creo es, como lo nombré recién cuando hice la exposición, que las calidades de luz que nosotros medimos quizás no son las correctas para estas especies. No hicimos un gran muestreo de varias calidades de luz o durante diferentes tiempos de las semillas. Entonces quizás habría que hacer un análisis más exploratorio y ver qué otras condiciones de luz podían estar afectando. Yo creo que ahí fallamos en ese ensayo, como que fue bastante acotado, digamos. Pero cuando en teoría la expectativa es cuando se pone la luz roja lejana, se debe haber reducido la germinación, ¿verdad? Claro. Pero sí. Eso no ocurrió. Claro. ¿Cuáles fueron las condiciones de temperatura de ese ensayo, de ese experimento? Bueno, fueron dos condiciones. Una se mantuvieron a 25 grados constante y otro grupo de semillas a temperaturas alternas de 10 y 20 grados. Lo que sí vimos diferencias en la alternancia térmica. Cuando había alternancia térmica había más germinación, pero cuando había temperaturas constantes no vimos más germinación. ¿Y vos sabés cuál es el componente fisiológico que maneja esa respuesta? En el caso de estas especies... En el embrión.
No, la verdad que no estudiamos. No, en eso mucho se ha visto de que la función de la luz, de la calidad de luz, también está ligada a la presencia o no de fluctuación de temperatura. Entonces, esos son mecanismos complementarios. Si hay fluctuación de temperatura, la exposición a la luz no es tan importante. Entonces, para que lo tengas en cuenta en la discusión, en general, si ya el nivel de dormición es muy bajo, en realidad la respuesta a la luz no es tan importante, y mucho lo que hace la fluctuación de temperatura es terminar o bajar todavía más esa dormición, y está relacionado a producción de ácido giberélico y ese tipo de hormonas. Ok, nada más para que tenga eso en cuenta en la parte de discusión, porque sí es un resultado que no está en concordancia con cosas en la literatura. Me llamó la atención cuando presentó la parte de qué tan rápido se pierde la dormición o se reduce la dormición de las semillas, que estamos hablando de entre 3, 4 a 6 meses, dependiendo de la especie. Entonces, con base a resultados, y no sé la parte climática en Argentina, pero sería casi que al inicio del invierno, ¿verdad? Habría mucha pérdida o reducción de dormición inclusive antes del invierno. Las semillas fueron recolectadas en otoño y eran 6 meses más o menos donde perdían la dormición y germinaban en septiembre. Eran semillas de especies anuales. Ok, entonces en teoría esos periodos ocurrirían poquito antes de la primavera o del verano. Claro. Okay, claro. Okay. Eso es lo que tenía duda. Y la otra pregunta es más de carácter teórico. Y usted hizo las series estas de reemplazo para ver la capacidad de crecimiento y de competencia entre las especies y el cultivo. Yo tengo serias dudas y ahorita de hecho estamos trabajando en eso y tengo 2 estudiantes haciendo esos estudios, que esos estudios realmente nos dan información válida. Porque en realidad esas proporciones son totalmente arbitrarias. Uno puede manipular el resultado fácilmente dependiendo de las especies que se escogen y las proporciones que se usan. ¿Cómo escogió las proporciones? Y si en realidad eso nos dice algo con validez biológica y ecológica. Bien, lo que nosotros hicimos en los ensayos de competencia, me estás nombrando, ¿no? Lo que hicimos es, el cultivo de soja lo sembramos en el campo experimental de la facultad, condiciones semicontroladas, en las cuales lo sembramos a la misma densidad que se siembra en condiciones de campo normalmente. Se inocularon las semillas y demás. Y luego se sembraron en los entresurcos de esa soja, de ese cultivo de soja, se sembraron a las malezas que previamente habían sido sembradas en bandejas de germinación y luego se trasplantaron con una doble densidad de la densidad del cultivo. Nosotros lo forzamos a que tenga una doble densidad para observar si hay o no competencia y cómo era esa competencia en realidad. Pero no es que, sí, se podían sembrar en diferentes densidades y se podían hacer un montón de ensayos más probando diferentes densidades, que es lo que no hicimos por cuestiones de tiempo y de lugar. No teníamos. Sí, pero igual, si hubieran habido los recursos y el tiempo. Sí, podríamos poner diferentes densidades. Esa información. Y podríamos agregar la variable densidad de maleza y poder ver con qué densidad, cómo es la competencia con el cultivo de soja en este caso. ¿Y qué esperaría? Que a mayor densidad de malezas haya un mayor cultivo hasta un momento determinado. Exacto, ¿verdad? O sea, ¿necesitamos el estudio para saber eso o no?
No, pero sí podríamos necesitar el estudio para saber en qué momento o cómo es esa competencia a lo largo del tiempo, o con diferentes densidades. ¿Y eso en qué ayudaría al manejo? Estoy pensando en cómo incorporar eso en el modelo, en el Y diagrama. por ejemplo, para el manejo podría determinar el momento en el que se puede aplicar un herbicida para evitar que la maleza compita con el cultivo, por dar un ejemplo. Y realmente la densidad de malezas es el factor que mejor predice interferencia con el cultivo. No lo sé, habría que verlo. Usted en la discusión de ese artículo habla del modelo, el trabajo que hizo Martin Croft, lo hizo como en los 80s. Para mí es uno de los trabajos más maravillosos en eso. Él agarró los modelos de predicción de reducción de rendimiento que había empezado Roger Cousins, que lo basa en densidad, pero en realidad el modelo predictivo no es tan bueno. Entonces Martin Croft habla de proporciones de área foliar porque eso influencia más la interferencia, ¿verdad? No es tanto el número de plantas, porque pueden haber muchas pequeñas o unas cuantas grandes. O una grande, claro. Entonces, desde esa perspectiva, yo nada más quería llamar la atención a eso de que muchas veces hacemos estudios porque es la forma en que se hace o se encuentra en la literatura, pero tenemos que cuestionar si esa información realmente nos va a ayudar a mejorar el manejo o hacer un sistema integrado robusto que permita mejorar la toma de decisión y no sea nada más una confirmación de algo que ya sabemos. Pero eso, de momento esos eran mis dos o tres comentarios. Pero en general me disfruté mucho la tesis, de verdad, y gracias por la oportunidad. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. No sé, doctor Leguizamón, doctor Sabatini, si tienen algo para comentar o preguntar sobre esto mismo. No, casualmente la última intervención del doctor González es clara sobre el tema del RIT y todas esas cosas que empezó a trabajar hace mucho tiempo David y sus colegas de Wageningen. Así que me parece muy atinado la pregunta. Digamos, de alguna forma empalma con lo que yo pensaba hacer y, digamos, para completar, que ya tiene que ver de nuevo con la cuestión macro. En algún momento cuando hablaste de las encuestas del primer capítulo, hablabas de las buenas prácticas agrícolas, que están muy de moda y están muy promocionadas por algunos sectores y demás. ¿Vos creés que las buenas prácticas agrícolas, tal y cual están ofreciéndose a los productores agropecuarios en este momento, conllevan o tienden aportan para un realmente manejo integrado de malezas? Bien. Yo no sé si exclusivamente las buenas prácticas agrícolas, pero sino el conocimiento de cómo es el comportamiento de cada especie seguramente sí va a aportar. Por eso nosotros hicimos un ensayo sobre 3 especies problemáticas para conocer un poco más cómo actúan estas en estos sistemas. Está bien. Bueno, claramente, no tengo más nada que decir. Puedo hacer una consulta relacionada a eso. Yo entiendo que el modelo enfoca mucho en la parte de la biología y la ecología de malezas para la toma de decisiones. Pero me parece que en la parte de la encuesta y las percepciones o esta idea de lo que podemos hacer para promover el uso de prácticas que llevan un manejo más integrado, aquí en Estados Unidos, por lo menos, hemos fallado terriblemente. Claro. Y no ha sido por falta de información y no ha sido por conocimiento limitado de los procesos biológicos, ecológicos y agronómicos. Entonces, es una pregunta y recomendación. Una de las cosas que hemos visto es que hemos dejado de lado toda la parte de incentivos. Que los productores van a seguir usando herbicidas como su herramienta primordial si no hay ningún incentivo externo. Y generalmente lo que hemos encontrado es que tienen que ser incentivos financieros
En el caso de nosotros también de seguros de cosecha, estamos trabajando con las aseguradoras de cosecha para que le den mejores precios de seguros o le reconozcan a esos productores que están haciendo un manejo integrado. ¿Qué le parece a usted, Sebastián, como agrónomo, si la situación en Argentina, si nos hemos limitado mucho a la parte técnica y realmente tenemos que tirarnos más a la parte sociológica, trabajar más con especialistas en ciencias sociales, porque realmente el conocimiento técnico lo tenemos, pero no se lleva a la práctica? ¿Cuál es su percepción después de haber hablado con productores y estado en este proceso de si realmente ese marco teórico que usted desarrolló lo desarrolla o se termina desarrollando en mucho detalle, va a ser suficiente o realmente estamos, nos falta otra vez volver a integrar a las ciencias sociales? Bien, por lo que me comentás de los productores de Estados Unidos, acá pasa algo muy parecido también. O sea, se limitan a la parte técnica y no hay incentivo, si no es económico, no hay incentivo para cambiar el planteo. Por eso se ve lo mismo que allá. Y yo creo que sí, también lo planteamos en la tesis de que habría que, sí, involucrar más la parte social y ver cómo llegar a los productores de una forma más social, ver cómo ellos se involucrarían para generar un mejor manejo, teniendo en cuenta muchas de las variables, algunas de las que tocamos acá. Porque quizás yo he ido a congresos acá en Argentina, por ejemplo, en los cuales se ha mostrado que hasta, por ejemplo, realizar un cultivo de cobertura conviene económicamente contra la aplicación de herbicidas. Hasta se ha demostrado eso en algún ensayo. Sin embargo, no se utiliza acá, se utiliza muy poco, digamos. Entonces habría que, sí, es muy complejo el tema, pero habría que ver la forma de poder llegar a los productores y que vean realmente el beneficio que pueden traer este tipo de prácticas. ¿Puedo agregar algo al comentario que han hecho recién? Sí. Eso que está comentando recién el doctor González está en el dictamen mío. Es decir, realmente la modalidad de trabajo de los productores sojeros norteamericanos es muy parecida a la Argentina, con la desventaja que en la Argentina tenemos otro elemento súper negativo, que es los contratos a un año. Aquí el 65% de soja se produce en lotes alquilados y con un contrato a menos de un año. Eso impide cualquier tipo de abordaje que tenga que ver con los recursos del sistema, el conocimiento, el planteo de largo plazo, etc. Adhiero a la idea de que realmente hay muchísimo conocimiento que tiene que ver con la biología y el manejo de las malezas, y eso no se traduce en el campo. Y bueno, porque una de las razones es esta, pero hay otras. Así que ese comentario de que hace falta más sociólogos y veamos menos agrónomos y más sociólogos y más expertos en relaciones humanas, me parece que es una cosa que está faltando. Sí. Y también estaría la posibilidad de poner, así como en Europa, ¿no? Según tengo entendido, deadlines, digamos, decir, bueno, hasta tal año se puede aplicar tantas dosis, hay que cambiar los métodos, ¿no? Es una parte estrictamente legal, ¿no? Para decir, bueno, hasta acá llegaste con este producto, con esta dosis, sería, obviamente, digamos, positivo desde el punto de vista ambiental, pero también, ¿no? Qué lástima no llegar por esta otra vía, ¿no? Que es un poco más... Creo, no, la verdad que no conozco mucho, pero lo he leído, ¿no? Como que en Europa se está implementando mucho ese tipo de legislación, digamos, ¿no? En la Unión Europea, por lo menos, así estricta en cuanto a ir disminuyendo las aplicaciones en el tiempo, y incluso tiene que ver mucho con bueno, yo doy clases de terapéutica, así que estoy con el tema de las pastillas, bueno, de cómo se usan, qué tipos de, digamos, de pastillas se pueden utilizar para que la gota sea más grande, todo un montón de reglamentaciones, y bueno, que se van incorporando como para, digamos, ir disminuyendo todas estas problemáticas, ¿no? Pero bueno. Nada, eso no sé si opinás algo de eso, Sebastián.
No, sí, todo lo que se habló, que hace falta una gran concientización. Y además, nosotros lo que vimos en las encuestas también, que muchos de los actores nos decían que desconocían otro tipo de prácticas. Como decíamos, hay un montón de información, pero muchos desconocen qué otras cosas se pueden llegar a hacer para que sea más sustentable a largo plazo este problema. Más que nada. Bueno, yo no tengo más preguntas, no sé. Ramón. ¿Otro? Yo estoy bien satisfecho, gracias. Bueno, acá tenemos, antes de que yo cierre la parte pública y terminemos de grabar, Bettina, si querés hacer algún comentario sobre la experiencia de haber dirigido a Sebastián. Bueno, Seba, felicitaciones. Bueno, fue un gusto trabajar con vos, creo que crecimos juntos. Es un tema desafiante porque justamente la primera pregunta fue ¿por qué los productores o los técnicos no aplican, ¿sí?, las buenas prácticas agrícolas como corresponde, como es centrar el problema o las mejoras en disminuir el problema del embalsamiento centrando al cultivo y todas las prácticas de manejo relacionadas al cultivo. Así que fue un tema desafiante, fue también, bueno, armar este modelo, son muchas variables que había que relacionar y que conocer y que, bueno, con el tiempo Seba pudo ir avanzando y, bueno, creo que aprendió mucho, que trabajamos muy bien y, bueno, sí, se ve un gran crecimiento en el abordaje del tema y, bueno, nada, fue un gusto trabajar con vos, Sebastián. Muchas gracias. Roberto, doctor ¿puedo Santoro, como co-director? ahí lo veo, permíteme, se supone que solo hablan los directores. Lo que te pido, Emilio, si querés decir algo, es que no comentes nada relacionado con la tesis. Estamos todavía en modo examen y podés conversar todo lo que quieras con el jurado fuera de este ámbito, pero aquí los directores suelen ser las personas más agitadas en el público presencial también y quieren intervenir y tenemos, este es el momento de Sebastián y su tesis, así que adelante con esa aclaración. No sé si entiendo bien tu aclaración. No puedo referirme a la tesis en ningún aspecto. No, ni al interesantísimo debate que se insinuó recién, no. El que puede intervenir en eso, en cuestiones de contenido, es solo Sebastián en este momento. No, está bien sobre los puntos de la tesis, eso sí, pero tal vez, no sé, vos corregime si yo puedo decir que ha habido 2 publicaciones sobre la parte blanda de la tesis que Sebastián omitió mencionar. Bueno, eso es muy relevante. ¿Puedo decirlo? Sí, para que Sebastián aclare. Muchas gracias. Bueno, yo lo comento, Sebastián seguramente después lo puede ampliar. La parte que es más blanda de este trabajo de tesis ha generado 2 publicaciones, una en la revista Agronomía de Ambiente de la Facultad de Agronomía, con un análisis de las encuestas, de las primeras encuestas, de las encuestas en general, perdón, y otro trabajo que fue presentado en un congreso y que fue publicado en forma completa. Es un trabajo que tiene más de 14, 15 páginas en total, en los anales de las 19ª jornadas nacionales de extensión rural, en las que se analiza en particular todo lo que tiene que ver con el trabajo grupal, es decir, con los actores, el trabajo en grupos focales, con los actores, no ya con las encuestas, sino el trabajo interactivo con ellos. Perfecto, gracias, Emilio. Esa información está en la tesis, es decir, viene bien para el público que va a ver esto grabado, pero los jurados lo tienen presente porque recuerdo bien que están citadas en los capítulos correspondientes y con el formato que exige la escuela. Sebastián, ¿querés comentar algo de eso? No, simplemente que
como tenía 40 minutos nomás, hice un resumen de todo lo que hice, pero hay un montón de información que no pude agregar, que parte de esto es lo que dice Emilio, que está... Bueno, parte del examen y lo que te está evaluando en este momento el jurado es cómo en un cuerpo que da para 4 horas de exposición vos elegís, seleccionás y resumís lo que vas a explicar. Eso es parte del ejercicio, pero queda anotada, queda en el registro público la observación de tu... Perfecto, gracias. Bueno, entonces, antes de pedirte, Sebastián, que te retires del aula y a tus directores para pasar a la parte de redacción del dictamen por parte del jurado, voy a hacer un cierre con palabras que suele usar el director de la escuela, el doctor Gustavo Madoni, que es gracias por haber elegido la escuela para tu tesis. En tu caso es particularmente relevante porque no sos graduado de nuestra universidad. En otros casos le agradecemos a los directores si no son de la casa. Les agradecemos de todos modos a los doctores Kruk, Satorre y de la Fuente el haber confiado en la escuela. Y bueno, y entonces estate atento al mail, Sebastián, que es como vas a recibir las instrucciones y eventualmente el dictamen. Y les pido a Emilio, Betina y Elba que también desconecten. Un agradecimiento especial a los miembros del jurado por el trabajo que han hecho y los comentarios que han levantado. Muchísimas gracias. Betina, vos quedate un segundito más. Dale. Bueno, antes de despedirme, quería agradecer también a los miembros del jurado por haberse tomado el tiempo de haber leído la tesis, de estar acá hoy, de darme recomendaciones, que eso es muy valioso, y agradecer también al comité, a Elba, Emilio y Betina, principalmente Betina, que sin ella no podría haber hecho nada de todo lo que hice. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias a vos. Gracias, Bueno, Seba. Creciste mucho. Hasta luego, Sebastián. Quédate, por favor, Betina, un minutito. Ahí se despide Elba felicitándote. Sí. Gracias, Sebastián.